Muy buenos días a todos, soy el padre Nathaniel, misionero en Italia, y hoy celebramos el lunes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Y el Evangelio de hoy se toma del Evangelio según San Mateo. Después que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y el atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en la dirección de él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como pensaba hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores, y les echaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron curados. El Evangelio de hoy nos enseña mucho sobre la confianza en Dios y sobre la divina providencia. Podemos considerar brevemente 3 puntos. Primero, lo que temían los discípulos. Segundo, lo que pasó con Pedro, o sea, cuando comenzó a hundirse. Y por último, el reinado de Cristo. Primero, nosotros sabemos que los discípulos tenían mucho miedo del viento y de las olas. Durante la primavera, o sea, históricamente, las tormentas surgían a menudo y de repente, por lo que no debe sorprendernos que los discípulos se encontraron en esta situación. Sin embargo, lo que los discípulos temían, o sea, el mar, era solo una escalera para que Cristo viniera a ellos. O sea, el mar era el instrumento que Jesús usaba para acercarse a ellos. Al principio, el mar era el problema, pero Jesús llegó a ellos caminando sobre el mismo mar. A menudo nosotros tememos las experiencias difíciles de la vida, solo para descubrir que es justamente estas experiencias que nos acercan a Jesús. Y esto lleva a otra pregunta. ¿Y por qué los discípulos no reconocieron a Jesús? ¿Por qué pensaron que era un fantasma? Y la respuesta es porque no lo estaban buscando. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Si nosotros no buscamos a Cristo en medio de las dificultades y de desafíos, no lo encontraremos. El segundo punto es: ¿qué fue eso que hizo que Pedro se hundiera? Nosotros sabemos, su fe comenzó a flaquear porque apartó los ojos del Señor y comenzó a mirar todas las circunstancias. No obstante, debemos reconocer que al menos Pedro sabía que se estaba hundiendo. Y justamente por eso pidió ayuda al Señor. Gritó cuando empezaba a hundirse y no cuando fue ahogado. A menudo nos cuesta pedir ayuda a Jesús. Y por lo general esperamos hasta que estamos, casi al final. Sin embargo, Cristo siempre está allí, esperando que le pidamos ayuda. Y cuando nosotros lo hacemos con aquel pedido, Él extiende su mano para estabilizarnos y salvarnos. Y por último, también este milagro muestra el reinado de Cristo.
Cuando Mateo relata las palabras de Pedro, o sea, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. La palabra griega mándame significa la orden de un rey. Entonces, Pedro sabía que Jesucristo era el rey sobre toda la naturaleza, incluso rey sobre el viento y las olas. Su palabra es ley y los elementos no tienen otra que obedecer. Entonces podemos preguntarnos, ¿realmente confiamos en la bondad y el amor? Incluso confiamos en el poder de nuestro Rey Celestial. Entonces hoy día, por intercesión de María, Madre de la Fe, pidamos la gracia de poder ver a Cristo en medio de las circunstancias difíciles y de siempre confiar en su amor y en su providencia.